Hola a todos y bienvenidos a este video. Mi nombre es Paloma Rondón y el día de hoy vengo a contar un breve análisis sobre una de las más grandes historias que marcó un antes y un después en la industria musical. Yo estoy hablando de los Beatles, Yesterday Future. Principalmente este libro, que es una biografía, fue publicada en 1994 gracias al autor Jorge Luis Rabilla. Casi no se sabe nada de él, pero se sabe que dedicó este libro a los Beatles, así que se puede deducir que fue un Beatle maniático. Iniciemos con esta gran aventura. A mediados de los 50, la gente se despertaba de una posguerra, donde en sí tanto la radio como la televisión fueron uno de los grandes motivos en la cual las personas se podían saltar de país en país para poder informarse. Los jóvenes de aquel entonces solo les gustaba la diversión como pasarla bien, y entre ellos siempre estaba la música. En Liverpool, Inglaterra, vivía un joven llamado John Wilson Lennon, que principalmente era un chico muy rebelde y desordenado en clase, que durante sus tiempos libres le gustaba tocar la guitarra. Aquella guitarra que fue regalada por su gran tía Mimi. La tía Mimi lo cuidó desde que era muy pequeño y tuvo la custodia total de él a los 7 años tras la separación de los padres de John. Pero dejemos todo esto a un costado y sigamos. A John no le gustaba mucho la moda de aquel entonces, o bueno, la música de Elvis Presley y el rock and roll, sino todo lo contrario. Le gustaban las músicas básicas con instrumentos clásicos, algo que sería una fuente motivadora para que John pudiera crear su propia banda musical, que se llamaría los Quarrymans. Los Quarrymans estaban conformados por un grupo de amigos de John, que al tiempo se fueron desintegrando ya que cada uno buscaba un mejor futuro para ellos, pero en el caso de John se decidió quedar firme en la música. En el año de 1957, los viejos amigos de John le comentaron sobre un gran chico que tocaba en los coros de la iglesia, que cualquiera que lo vería se quedaría impresionado con él. Y estábamos hablando de Paul McCartney. John no le tenía mucha esperanza a esto, ya que para él no habría nadie que lo superara, pero igual le dio una oportunidad. Asistió, lo escuchó y se quedó totalmente impresionado. De inmediato los dos compartieron sus grandes gustos musicales y desde ese entonces ellos no sabían que formarían el mejor dúo dinámico en la industria musical. Pero bueno, a finales de ese mismo año, Paul decidió presentarle a John a su mejor amigo George Harrison para que formara parte de la banda. Y en sí, los Quarrymans ya estaban formando cuerpo. Estaba John, Paul, George y Pete. Los Quarrymans seguían probando suerte, ya siendo en distintos bares como en distintos eventos, y en uno de sus eventos, de sus presentaciones en la caverna, uno de los grandes productores musical de la empresa EMI, George Martin, los llegó a escuchar, que de inmediato se quedó totalmente impresionado por la gran química que tenía los Quarrymans hacia su público. Pero había un gran problema: Pete Best. ¿Por qué Pete Best? Pete Best en el escenario era muy tímido y callado. En cambio, John, Paul y George se llevaban la protagonización en el escenario. Pero Pete era tímido. Bueno, los Beatles decidieron tomar este punto de vista de George Martin para poder quitar a Pete del grupo. Y lo hicieron. Pero ahora, ¿quién sería el nuevo baterista del grupo? Gracias a su manager Brian Epstein consiguieron a Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr. Los Quarrymans ya estaban listos. John, Paul, George y Ringo. Pero ahora ya no se llamarían los Quarrymans. Se llamarían los Beatles. Love Me Do fue una de las primeras canciones que llevó al estrellato a los Beatles en Inglaterra, donde en sí George Martin pudo visualizar el gran equipo que formaba tanto Paul como John a las composiciones de las canciones. A las semanas, los Beatles salieron en la televisión, donde en sí fue uno de los grandes momentos históricos que siempre llegarán en la historia. Pero no olvidemos algo: desde ese entonces se formó una Beatlemanía. Gracias a la canción She Loves You, los Beatles pudieron ganar por primera vez su disco de oro, y no olvidar la gran invitación que tuvieron en el Palacio de Buckingham para poder presentarse en frente a la reina Isabel y su hija Margarita. Y no olvidemos uno de los eventos más históricos que los Beatles han protagonizado, o en este caso, Lennon ha protagonizado hacia la reina Isabel. For our last number, I'd like to ask your help. With the people in the cheaper seats, clap your hands. And the rest of you, if you just rattle your jewelry. Los Beatles no estaban satisfechos con esto, ya que ellos tenían un sueño más grande: conquistar América. Y esto lo consiguieron el 13 de enero de 1964 gracias a su canción I Want to Hold Your Hands.
Y wow, los Beatles ahora se podían escuchar en todo el mundo, hasta que ser un Beatle era casi un peligro. En 1966, los Beatles habían dejado los escenarios para hacer un grupo de estudio. En sí, antes que eran 4, ahora eran 8, ya que cada uno había formado sus propias familias. Los Beatles, a tomar esta decisión, habían pensado en lugares como las pirámides de Egipto, el Coliseo Romano, un crucero por Atlanta, entre otros lugares más. Pero el 30 de enero de 1969 dieron su último concierto en la azotea de Abbey Road en Londres. Este concierto solo duró 42 minutos antes que la policía los detuviera. Un dato relevante es que 50 años después, aquel policía que tenía tan solo 21 años se arrepintió de no haber dejado tocar y cantar a los Beatles. Pero bueno, este concierto finalizó con unas últimas palabras de John Lennon. Thanks, Mo. I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. I hope we pass the audition. La historia de los Beatles había llegado a su fin, pero fue uno de los grandes inicios para cada uno de ellos. ¿Por qué escogí este libro? Es más que obvio que hablar de los Beatles es como hablar sobre la música. Principalmente ellos innovaron nuevos movimientos musicales como viene siendo la balada, el rock, el metal, entre otros que se siguen escuchando en la actualidad. ¿Por qué los Beatles siguen vigentes? Es más que obvio que ellos han dejado un gran impacto en el mundo, ya que se ha llegado a escuchar en los 5 continentes y ha sido traducido en más de 200 idiomas, principalmente para poder transmitir un mensaje como viene siendo la inclusión de las razas, la paz y la buena música. Y es por ello que es muy sorprendente que los Beatles que siguen presentes hasta el día de hoy, como viene siendo Ringo y Paul, siguen dando homenaje en cada uno de sus conciertos. Y ellos no lo hacen con el fin de poder conseguir más dinero, sino todo lo contrario, lo hacen por el amor hacia la música y hacia sus fans. Gracias.